¿Qué es lo peor que te pasó en una boda a la que fuiste? Historia 1. Fue una boda de destino en la playa y los novios supuestamente gastaron más de $100,000 en todo el evento, que fue completamente al aire libre, sin ningún plan de contingencia por alguna razón, todo para que no solo lloviera, sino que lloviera a cántaros. En realidad, no habría sido tan malo si hubieran empezado a tiempo, pero la novia tuvo a todos esperándola como 30 minutos. Vimos cómo el cielo se oscurecía cada vez más en ese tiempo, y luego se abrió y empezó a llover a cántaros justo cuando salía la fiesta nupcial. Ya era un poco incómodo porque en el agua, detrás del altar, había un carguero oxidado y feo acercándose a la orilla, y había gente a los lados de la zona de la boda disfrutando de la playa. Al menos la recepción fue divertida una vez que la gente dejó de preocuparse por su aspecto y su olor después de empaparse. Historia 2. El hermano del novio se puso de pie cuando el sacerdote dijo: si alguno se opone al matrimonio entre él y ella, hable ahora o calle para siempre. El hermano le propone matrimonio a su novia. Después de 2 meses, ella está avergonzada, se disculpa con todos. Ella rechazó la propuesta. El hermano se enfureció. La acusó de infidelidad y reveló que solo le propuso matrimonio para ver si lo tenía. En su mente, si ella decía que sí, significaba que le había sido fiel. Pero como ella lo rechazó, significa que ha estado escondiéndose. Mejora. Admitió que se acostó con otras 2 personas para vengarse de él. Historia 3. La novia no apareció. Todos esperaban en una iglesia enorme, incluido el novio, que esperó en el altar durante 30 minutos. Entonces el padre de la novia entró y anunció que ella había decidido no casarse. Pero como ya había pagado la recepción, todos los invitados debían seguir adelante con la fiesta. Historia 4. Mi prima contrató a su amigo, que supuestamente era DJ, y él literalmente ponía música de Pandora. Había anuncios entre canciones. Al final, después de un tiempo, alguien más se conectó al auxiliar y, de hecho, tenía una suscripción a un servicio de streaming, jaja. En general fue una boda divertida. Historia 5. 2 camareros en plena pelea de karate en el salón de recepción. El resto de los camareros los empujaron rápidamente a una trastienda, pero después uno de ellos cayó sobre una mesa. 2 semanas después, el padrino y otro invitado casi se pelean. Luego la esposa del padrino y la novia del invitado sí se pelearon. Fue una locura. No estuve presente, pero un amigo me contó que durante una recepción a la que asistió, el tío de la novia voló en paracaídas sobre la recepción con una pancarta. Poco después se fue la luz. Un tiempo después, aparecieron un par de policías y explicaron que el tío chocó accidentalmente con unos cables eléctricos y no sobrevivió. Historia 6. La boda fue en un granero en medio de la nada. La comida la trajeron de la ciudad a unos 45 minutos de distancia. Pollo frito, macarrones con queso, no recuerdo qué más. Pero la boda fue bastante divertida. Regresamos al hotel, que estaba a unos 10 minutos en coche. La novia estaba vomitando en el estacionamiento. Bueno, tal vez bebió demasiado. Un par de personas más vomitando en el estacionamiento. Bueno, son jóvenes, eso pasa en las bodas. Entonces subo las escaleras y me doy cuenta. Juro que vomité durante 3 días. Si hubiera muerto, no habría tenido problema. La peor intoxicación alimentaria de mi vida. Me enteré después del hecho de que casi todos estaban enfermos de alguna forma. ¡Qué buenos tiempos! Historia 7. Yo tenía probablemente 9 o 10 años, así que esto fue hace unos 16 años o más. Una amiga de la familia se casaba, la novia, así que mi familia asistió. El padre de la novia había fallecido de un infarto unas semanas antes. Su velatorio y funeral se celebraron aproximadamente una semana antes de la boda. Había sufrido un infarto grave mientras conducía por la autopista, lo que provocó un accidente de coche, pero ya había fallecido antes de que su coche se detuviera. Fue muy repentino y traumático. La boda fue preciosa. Se hicieron todo tipo de galas para honrar al padre de la novia en el salón de recepción. Una silla con su abrigo y sombrero favoritos colgaba en la mesa principal, con un dulce poema enmarcado sobre siempre guardarle un lugar. El padre incluso se había grabado cantando la canción para el baile padre-hija como sorpresa para todos mucho antes de morir, y sonó mientras el único hermano de la novia bailaba con ella en lugar de su padre. Fue tan dulce y tan triste que todos los más de 300 invitados del salón lloramos a mares. La madre de la novia había salido, presumiblemente para tomar aire fresco, a mitad del baile. Fue un baile muy emotivo, dadas las circunstancias, así que nadie pensó que necesitaría un segundo para recomponerse. Llegó el momento de bailar con la novia poco después de terminar el baile padre-hija,
pero no la encontraron por ningún lado. El hermano sale a buscarla. Todos lo oímos gemir de dolor y los invitados corren afuera para ver a la madre de la novia inconsciente en el suelo. Un episodio cardíaco grave. Toda la familia trabajaba en el campo de la medicina, así que un hombre con traje formal le hace compresiones torácicas a una mujer, que se ha puesto azul mientras una multitud frenética intenta proteger a los niños de la vista y se dispersa para pedir ayuda. Era una recepción sin celulares y nos habían llevado a todos desde el estacionamiento hasta el lugar, probablemente solo a 2 kilómetros. Así que todos corren de regreso a sus vehículos para buscar un teléfono para pedir ayuda, con vestidos y smokings vaporosos, por un camino de grava y tierra. Ella no sobrevivió. La octava historia más graciosa que he escuchado fue cuando a la novia, para reírse, le preguntaron, ¿te gusta? Dijo que no, solo por diversión. El vicario detuvo la ceremonia en seco, dijo que sí y se negó a casarlos. Tuvieron que pasar nuevamente por todos los trámites previos al matrimonio y casarse unas 6 semanas después. Historia 9. Era un niño y mordí una bola de masa amarga recién salida de la freidora. Estaba tan caliente que me quemaba la piel que la tiré por reflejo sobre el vestido de novia. Tenía la boca quemada, vi la mancha en su vestido y empecé a llorar. La novia, como toda una campeona, me consoló. Agarró un pliegue del vestido y lo dobló sobre la mancha como si nada. Ella es el tipo de persona que aspiro a ser. Editar ortografía. Historia 10. El lugar de la boda quedó abierto y alguien robó toda la bebida detrás de la barra, la mañana del día de la boda. Sin avisarle a la novia sobre el accidente, el novio dio el visto bueno para abrir todas las tarjetas con dinero y enviar a alguien con una tarjeta de Costco a comprar toda la bebida faltante otra vez. Obviamente la novia se enteró después de la ceremonia, pero todo salió genial después, pero vaya, el estrés que pasamos todos. Historia 11. Nada del otro mundo. Pero estuve en una boda donde se suponía que debías abrir unos sobrecitos y liberar una mariposa al final de la ceremonia. Cuando abrimos los sobres, todas las mariposas estaban muertas o casi muertas. Súper incómodo. Si ves Bob's Burgers, hay una escena parecida en un episodio. La primera vez que la vi, pensé inmediatamente en esa boda. Jaja. Edición. No tenía ni idea de que este comentario se haría tan popular. Es triste escuchar otras historias de mariposas muertas. Historia 12. La novia, que era mi tía, me dijo específicamente que el diseño que quería era floral en rosa pastel y azul cielo. El diseñador estuvo de acuerdo, tomó notas y le aseguró que lo haría a su gusto. Después de los votos y todo, fuimos al lugar de la fiesta posterior, que era de temática navideña. Feliz Navidad para ellos, lo supongo. Historia 13. Fui a una boda en una pista de karts familiar. Los votos fueron muy agradables junto a un gran estanque. La recepción empezó y se servían hamburguesas en el bar de karts. Sabía que la novia había trabajado todo el verano gratis como camarera en un restaurante local a cambio del catering. Así que me sorprendió mucho ver a toda la familia tirando hamburguesas por la ventana. Fui a un McDonald's calle abajo porque nunca me han gustado sus hamburguesas y les costaba seguir el ritmo. Volví una hora después. Cuando volví, había un ambiente extraño. Pensé que era porque habían estafado a la novia con el acuerdo de la cena y todos estaban desconcertados. La gente seguía de fiesta, pero algo pasaba en el grupo principal y se sentía algo extraño. No vi mucho a los novios en la zona principal de la fiesta, no se mezclaban. Sí los vi, no estaban juntos y estaban cerca de sus respectivos grupos. Resulta que el novio pilló a la novia con el padrino. Llevaba meses así. Me dio mucha pena la mafia. Era la segunda boda que pagaba por su hija. La estafaron. Y luego descubrí que su hija se estaba acostando con alguien y que el matrimonio ni siquiera duró lo que duró uno de los muchos turnos sin sueldo que hizo para pagarlo. Historia 14. Oh muchacho, ¿por dónde empiezo? La abuela del novio murió. Murió en el hotel mientras dormía, justo después de la boda. Nadie lo vio venir. Estuvo de pie toda la noche. El desayuno continental más solemne al que he asistido. Los votos también fueron bastante incómodos. En resumen, los votos de la novia fueron: siempre recordaré no molestarte los lunes ni los miércoles. Esos son tus días de juego. También fueron algunos de los discursos más incómodos que he escuchado en mi vida. A la hermana de la novia, obviamente, no le gustó la elección de esposo de su hermana, y así lo expresó durante su discurso. Historia 15. Se desató una pelea durante la recepción que se extendió al estacionamiento. El padre y el novio de la novia, del mismo bando, estaban en el centro de la pelea, mientras la madre de la novia la sujetaba con movimientos de lucha libre en la parte trasera de la limusina. Tanto el padre como el novio fueron arrestados, junto con media docena de personas más.
La pelea se reanudó en el hotel después de que todos fueran rescatados y arrestaron a aún más personas, incluida la novia, que no tenía a su madre para sujetarla. No hay luna de miel ni agresión grave como regalo de bodas para la novia y el novio. Lo raro es que nada de esto tenía que ver con pandillas, ni había ninguna disputa detrás. Simplemente, uno de los amigos del novio estaba borracho y furioso, y alguien lo golpeó en el buffet, y algunos de los otros imbéciles simplemente no podían dejarlo pasar. Fue una locura. Estábamos allí como amigos de los padres de la novia, y estábamos en la limusina mientras la novia gritaba, ¡Mi papi!, porque su padre estaba en la pelea en el estacionamiento, y su madre la abrazaba. Historia 16. Desde luego, no fue lo peor, pero en mi boda hubo una tormenta tan violenta, mientras los invitados bajaban de sus coches hacia la iglesia, que ningún paraguas pudo evitar que se empaparan por completo. Claro que empapados. Un rayo dejó sin electricidad, así que los micrófonos y el sistema de audio no funcionaron. No se oía nada de lo que decía el pastor ni nadie. Además, la iglesia no tenía aire acondicionado, y era pleno verano con una humedad del 100%. Mi hermana, la dama de honor, se desmayó en el altar por el calor y por haberse trabado las rodillas. No se te traben las rodillas. Por suerte mi tío la agarró y se recuperó rápidamente. Por desgracia, el espectáculo continuó. Finalmente salió el sol para la recepción, todavía con una humedad increíble. Todos agotaron el alcohol y mi marido y yo seguimos felizmente casados 15 años después. Historia 17. Casi muero de camino a mi maldita boda con mi padre en el coche. Íbamos a la iglesia en una limusina, cuyo dueño mi padre conocía del bar. Eso debería haber sido una señal de alerta. Bueno, todo iba bien, excepto que el viejo conductor se enfrentó a las 11 de la mañana. No sabíamos que estaba tan borracho hasta que se saltó una señal de stop en una curva cerrada de una carretera rural de 2 carriles. En ese momento le estaba diciendo a mi padre que iba demasiado rápido para detenerse en la curva. Justo delante había un campo de agricultores. Milagrosamente no había nadie conduciendo por la otra carretera cuando pasamos la intersección, ni nadie esperando la señal de stop. Supongo que probablemente iba a 72. No me pregunten cómo logró salir del campo, pero lo hizo. Recuerdo claramente cómo mi padre le dio una buena paliza porque estaba tan borracho que casi nos mata. Esto ocurrió en 1988. Historia 18. Bueno, hubo una pelea entre la familia del novio y unos primos que se presentaron, pero asistí a una boda mucho más interesante, donde el padre de la novia dio un largo sermón que se centró casi en un 90% en cómo su hija era una niña obediente. O sea, podría mencionarse ese punto en el contexto de colmar de elogios a alguien, pero este era específicamente un discurso sobre la obediencia a él, a su futuro esposo y a Dios. Fue un desborde y para colmo, cuando el predicador presentó a los novios, alguien encendió petardos en el altar de la iglesia. Había humo por todas partes. Historia 19. Fui acompañante en una boda donde apenas conocía al novio y solo había visto a la novia una vez. Durante la recepción, me detuve en el baño y encontré a la novia sentada sola en el cubículo grande, llorando. No quería casarse, pero lo hizo porque ella y el novio habían tenido... No estaba embarazada, pero como mormona sentía que debía casarse con él. Tenía solo 19 años y se sentía demasiado joven para casarse, pero sentía que no había tenido otra opción. Me quedé con ella media hora consolándola hasta que llegó su abuela y tomó el relevo. Volví a la fiesta y su novio no se percató de la desaparición de su nueva esposa, y mucho menos de su devastación. Mi ahora esposo perdió el contacto con ese amigo después de casarse. Nos lo encontramos años después y le preguntamos cómo estaba. Los dos tenían 4 hijos menores de 5 años, y él estaba encantado de ser padre. Me pregunto cómo se sintió ella y si él tenía alguna idea de cómo se sentía. Historia 20. Mi hermana tuvo una convulsión en mi boda y mi madre armó un gran escándalo. Súper dramática y fingiendo llanto. Mi hermana se puso como loca. ¿Llamaste a una ambulancia? Estoy bien. Mi madre no me dejó entrar a la suite nupcial porque no quería molestarme. Solo quería comer. Al final entré a la fuerza y mi hermana y yo nos comimos un buen bocado mientras ella se relajaba en la suite para recuperarse. Creo que fueron los flashes de las cámaras los que la provocaron. Pero a mi madre le encanta darle mucha importancia a todo. Cualquier cosa para llamar la atención. A 1 hour de Historia 21, el discurso del padre del novio fue algo así como: novia, nunca pensamos que se casaría contigo, no fuiste su primer amor. Un monólogo de 20 minutos sobre el amor del novio por los coches,
su hijo y su nieta, y el discurso final. Nada sobre la novia, nada agradable sobre ella, ni sobre darle la bienvenida a la familia. Simplemente, no pensamos que se casaría contigo. Me quedé completamente anonadado. Historia 22. La familia de la novia no apareció, ni una sola. No estaban de acuerdo con que se casara con un hombre blanco. Editar. Él era blanco y galés, ella era india y creo que musulmana, aunque podría estar equivocada sobre su fe. Después de la boda, recibió amenazas de muerte de su padre y sus hermanos por deshonrar a la familia, así que ella y su esposo se mudaron a Nueva Zelanda, donde ahora disfrutan de una vida plena. Historia 23. La boda de unos amigos en un club de campo. Estaban en plena ceremonia de votos. De repente, oímos un fuerte estruendo. Uno de los sobrinos jóvenes de la novia, que creo que tenía 5 años en ese momento, había cogido uno de los carritos de golf y lo había estrellado contra un árbol. El niño estaba bien, conmocionado, pero sí, le puso mala suerte al evento. Historia 24. No es mi historia, pero había una joven que sabía que la mayoría de los restaurantes ofrecían postre gratis si era tu cumpleaños. Se acostumbró a pedirlo en cada nuevo restaurante al que iban con sus amigas. Así que, el día de su boda, cuando empezó la procesión nupcial, la dejaron caminar un 25% por el pasillo. Luego la música paró y todos empezaron a cantarte «Feliz cumpleaños». Historia 25. A un miembro mayor de la familia se le pidió que estuviera en la fiesta de bodas. Realmente dulce. Pero también, esta persona probablemente tiene unos 80 años y está de pie en una ceremonia que tuvo todo tipo de lecturas y canciones adicionales para incluir a diferentes personas. Justo cuando estaba pensando, hombre, esta es una ceremonia larga, se desmayaron, llamaron al 911 y los llevaron para recibir atención médica. Fue muy perturbador, la gente estaba llorando. La ceremonia se detuvo hasta que llegó la ayuda médica. Pero la ambulancia todavía estaba afuera cuando salimos de la iglesia y todavía nos hicieron pararnos allí, soplando burbujas mientras salían de la iglesia para las fotos. Así que eso fue extraño, ja. Ahora están bien, pero no regresaron para las fotos familiares ni para la recepción. Así que es una pena. Nota al margen. El oficiante dijo que en aproximadamente el 10% de las bodas que ha oficiado, algún miembro de la fiesta se ha desmayado. Si quieres una ceremonia larga, deja que tus invitados se sienten. Jaja. Historia 26. Fotógrafo de bodas. He visto muchas bodas. La más incómoda fue cuando la novia llegó 4 horas tarde a su propia boda. Le decía una y otra vez que estaba terminando de arreglarse. Y como tenían un servicio de coche para la boda, no podía culpar a un coche averiado. Entró al local como si no apestara, sin disculparse con los invitados que aún quedaban, ni con el local, ni con los vendedores. Creo que le abrió los ojos al novio, porque lo canceló en ese mismo instante. Hizo un berrinche y, como vendedor contratado, no quería irme por si acaso lo arreglaban, pero pude verlo decir cosas que obviamente se habían acumulado con el tiempo. Cuando se fue con sus padres fue cuando dije, me voy, adiós. Historia 27. La boda era para la hija de una familia conservadora muy religiosa que había descubierto que la hija y su novio estaban teniendo relaciones prematrimoniales y básicamente los presionaron para que se casaran para arreglar el pecado que habían cometido. La madre, el padre y el sacerdote aprovecharon cada oportunidad durante la ceremonia y los discursos de recepción para recordarles a todos que los novios habían tenido una relación prematrimonial y decir lo decepcionados que estaban todos porque el matrimonio había comenzado en pecado. Historia 28. El tío borracho de la novia estaba coqueteando con todas las damas de honor y dijo una de las cosas más graciosas que he oído. Miren qué mierda tiene ese bicho. Hablando del culo de una dama de honor, tuvieron que sacarlo y terminó vagando en calzoncillos por el estacionamiento. Historia 29. El novio estuvo con el teléfono todo el tiempo. Volé a México para la boda de destino con mis hijos, y él eligió uno de los hoteles más caros y parecía aburrido en su propia boda. Antes de la boda, dijo que estaba enfermo y pidió al personal del hotel que le trajera toallas frías y lo revisara. Un drama. Hasta la ceremonia, las demás amigas de la novia y yo esperábamos que se echara atrás. Yo era su dama de honor. Historia 30. Estuve en una boda donde los novios tenían un Rottweiler al que adoraban y lo habían sometido a un entrenamiento muy intenso. El perro incluso participó en la ceremonia como portador de anillos. Pero entonces, en la recepción, en medio de su primer baile, un tipo abre la puerta del salón de una patada y entra a toda prisa gritando, «Cariño, te extraño, no hagas esto». Y la novia le respondió, «¿Qué haces? Se acabó, no quiero verte».
El tipo se abalanzó sobre ella y de repente el perro lo atacó. Le mordió el brazo y lo tiró al suelo. La gente empezó a gritar. Los niños lloraban y todo era un caos. De repente, el chico se levanta como si nada hubiera pasado y la novia anuncia que es su entrenador de perros. Y esto fue una demostración de las habilidades defensivas del perro. Hace una reverencia y luego le pide al perro que haga un par de trucos. Todos aplaudimos educadamente. Salió del salón y terminaron su primer baile, como si no hubiera sido una experiencia traumática para los demás. Historia 31. Oh, mi boda. Mi esposa iba a salir al escenario con Here Comes the Bride. Estaba allí, frente a una multitud enorme. El organista empezó a tocarla y mi madre, con quien no había hablado en más de una década, empezó a caminar hacia el altar con un vestido blanco. La invitaron, pero no esperaba que viniera. Llegó en el último momento y mi esposa entró en pánico y dijo, «Busca un asiento» cuando entró. Fue un mal momento. Tuve unos 30 segundos para pensar, ¿estoy en una pesadilla freudiana? Historia 32. Nuestros amigos se casaron. Mi esposa y yo salimos temprano porque ella no se sentía bien y estaba cansada. Estaba embarazada de nuestro hijo. Pocas horas después de que salimos, nuestro otro amigo, que era nuestro chofer, vino a buscarnos a toda prisa y nos dijo que habíamos esquivado una gran bala de drama. El primer error de la futura pareja fue tener solo 3 palés de cerveza, sidra y trago largo para todos los invitados, no recuerdo cuántos. Lo avisaron con antelación, sin recordar que ambos tenían muchos familiares bebedores, así que había muchas botellas de bolsillo. Los novios se equivocaron con el servicio de café y pensaron que sería buena idea empezar a ofrecer el alcohol a la gente. El segundo error fue que los novios tenían hermanos menores que se odiaban, así que los nombraron padrinos de boda. El odio combinado con el alcohol fue la receta perfecta para el desastre, y cómo no, empezaron a pelear. Aún hoy no sé quién empezó la pelea, pero pronto se unió el novio, el padre de la novia, su tío, etc. Al final, fue una pelea brutal con varias personas de ambos bandos, y me dio pena por la novia porque estaba presenciando, y con los ojos como platos, todo este desastre. Historia 33. Todos se intoxicaron con el pastel. Primero la novia se sentía mareada, y sin querer, reveló a toda la familia que estaba embarazada, lo que significó que la abuela de mi exnovia quiso irse a casa temprano, porque estaba devastada. De camino a casa, la hermana de mi ex empezó a sentirse mal, y el padre se negó a parar, así que vomitó por la puerta abierta mientras conducíamos un poco más despacio. Llegué a su casa antes de vomitar fresas por toda la pared blanca. En el local, el 80% de los clientes tuvieron la misma experiencia. Al parecer no había espacio en los baños, así que la gente vomitaba en la mesa. Tardaron horas en llegar a casa porque había mucha gente corriendo para salir, lo que provocó un atasco al salir del local y hubo al menos un pequeño choque. Fuimos al día siguiente a ayudar a limpiar, todavía sintiéndonos fatal. Había vómito rosa por todas partes. Creo que alcancé a dormir 5 minutos antes de irme, y su madre me lo contó todo el tiempo hasta que rompimos 8 meses después. Historia 34. Yo trabajaba en un hotel donde a menudo celebrábamos bodas. Lo peor probablemente fue cuando la novia y su nueva suegra estaban muy borrachas y empezaron a pelearse en la recepción. Ropa rota, sangre, cristales rotos. No fue nada agradable, pero debe haber parecido bastante normal para la familia y los invitados, ya que después de que los combatientes fueron llevados a sus habitaciones para limpiar y barrimos el desorden, la fiesta continuó por algunas horas más, incluido el novio, quien solo puedo asumir que no era el señor popular con su esposa o madre a la mañana siguiente. Historia 35. Un par de padrinos se echaron a reír cuando el padre de la novia empezó a llorar mientras entregaba a su hija. Yo era uno de los padrinos, pero no de los que reían. El problema es que el padre de la novia era un militar corpulento y brusco, y había algo en ver a este tipo, al que prácticamente todos habíamos temido. Llorar mientras sonaba Butterfly Kisses por los altavoces, que hizo que un par de tipos se volvieran locos. Me sentí mal porque fue una barbaridad. Historia 36. Mi prima, la basura blanca, se casaba en la iglesia católica, y ella y los amigos de su novio, igualmente basura blanca, estaban básicamente haciendo un picnic con un barril antes de la boda en el estacionamiento de la iglesia. Antes de comenzar la boda, el sacerdote hizo un comentario bastante directo sobre ser respetuoso, y cuando el hermano de la novia llegó al altar como padrino, es típico pararse frente al sacerdote y hacer la señal de la cruz, y lo hizo con el dedo medio. No estuve allí porque no me identifico con esa rama del árbol genealógico, pero me enteré después.
Aparentemente, el sacerdote continuó la boda y no lo reconoció. Honestamente, creo que debería haberse ido y haber terminado la ceremonia. Historia 37. La esposa enfermó justo después de la ceremonia con una reacción alérgica y la llevaron rápidamente en ambulancia. ¿Y todos siguieron de fiesta? Yo estaba muy confundido, pero me uní de todos modos. Al anochecer, sobre las 8 p.m., regresó y tuvo una entrada triunfal. Icónica, pero muy especial para ella. Es compañera de trabajo y somos enfermeras, así que cuando la llevaron a urgencias con su vestido de novia, fue humillante. Historia 38. El padrino declaró su amor durante su discurso y sin mucha sutileza dijo que debería haber sido él. El padrino también se ofreció como DJ para los novios para ahorrarles dinero antes de la boda. Después de la ceremonia fue a la cabina del DJ y puso 2 canciones de música electrónica antes de despedir a toda la boda y marcharse. Y la madre del novio tenía un problema enorme con ser el centro de atención y arrastró a su esposo a la pista de baile en medio del primer baile. En la historia 39. ¿Por qué? El padrino había cambiado los anillos a última hora en una broma que fue un poco más allá de lo debido, en lo que fue una serie de bromas cada vez más intensas entre los invitados. Los novios tuvieron que intercambiar sus votos usando anillos de plástico con luces LED de una pequeña máquina expendedora de un supermercado. La novia estaba bastante enfadada, pero no desentonaba del todo con el ambiente informal y amistoso de la boda. Por ejemplo, hicieron un asado en lugar de un brindis durante la recepción. Sinceramente, lo peor de esa boda fue que el DJ tuvo que ir a la boda, lo que de alguna manera pasó a ser responsabilidad de la novia, lo que la llevó 1 hora tarde a la ceremonia. Este DJ aceptaba peticiones, pero en lo que bien podía ser una broma privada o un síntoma de demencia precoz, las cortaba de golpe a la mitad y ponía Sublime. Ni siquiera las mezclaba, solo le daba a Stop, a la pista solicitada, y a Play, a Sublime. Escuché santería probablemente 7 veces ese día. La feliz pareja se desquitó después con el padrino en su propia boda, ofreciéndole un pastel de novios que consistía simplemente en un bloque de mantequilla glaseado profesionalmente. El padrino se disculpó y todas las partes declararon una tregua, poco antes de su desagradable divorcio. Fui el padrino, y aunque odio la mantequilla, al menos sigo casado. Historia 40. El DJ y su novia, hermana del novio, rompieron al principio de la recepción tras una gran pelea, así que él empacó su equipo y se fue corriendo. Tuvo que mandar a alguien a buscar un radiocasete. Esto fue a finales de los 80, para que hubiera música el resto de la noche. Historia 41. En la recepción, cuando los novios, mi primo de 30, Mirror, entraron, hicieron algunos pequeños discursos antes de la cena y el baile. Él habló de lo duro que había trabajado, de que disfrutara de la comida ya que era muy estresante para ella, y de lo mucho que la amaba y lo emocionado que estaba por su futuro. Su discurso fue una queja de lo estresante que era, de cómo solo quería fugarse y no quería nada de esto. Literalmente dijo, quiero agradecerme a mí varias veces. No mencionó nada de mi prima, solo se centró en ella. Mi tía me miró como... Historia 42. Yo era supervisor, solo tenía otras 2 personas trabajando para mí. Una de ellas me invitó a su boda. Sabía que la ceremonia iba a ser pequeña y costosa, así que solo fui a la recepción cuando aparecí. No había nada allí, era un salón vacío. Aparentemente sus padres se habían opuesto al matrimonio, pero fingieron estar de acuerdo. No compraron los anillos, mantuvieron a sus hijos alejados de la ceremonia, mintieron y dijeron que habían reservado el salón y las decoraciones y el catering, y que no se había hecho nada, así que llegué donde estaba la familia de la novia, que estaba furiosa. Pidieron pollo y pusieron algunas mesas a última hora reservando el lugar, y cuando él apareció con la novia, sus hermanos intentaron pelear con él a puñetazos, en definitiva, un fiasco absoluto. Historia 43. No es que fuera la peor, pero igual de divertida. Mi amigo se casó en fin de semana completo y el lugar permitía traer alcohol, pero no licores fuertes. Así que su padre llenó la parte trasera de su camioneta con cerveza, vino y agua carbonatada. Tuvo que volver a salir la mañana de la boda a por más, porque habíamos consumido mucha en una fogata la noche anterior. En otra boda, había un viejo amigo de la familia, creo que era como el compañero de guerra del abuelo, pero este ya había fallecido, que se llevaba bien con todos y se portaba como un viejo muy divertido y bobo. El tipo se emborracha,
pero todos le han estado invitando a copas toda la noche, así que no tiene cuenta. El camarero tardó 5 minutos en convencerlo de que no tiene cuenta para pagar y que puede dar propina si quiere, pero que no necesitan su dinero.